Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí se le escucha, Miss. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a evaluar, vamos a analizar un poco el proceso que sigue la investigación científica, ¿no? En algunos casos, algunos autores le llaman las etapas, los procesos que sigue lo que es la investigación científica, ¿no? O sea, nosotros tenemos que seguir algunos pasos para poder decir que estamos haciendo investigación científica, ¿no? Si no, estamos haciendo cualquier otro tipo de investigación, pero no necesariamente investigación científica. La investigación científica es un proceso formal, como les decía, y sigue unas etapas, unos procedimientos, que justamente uno de los autores más importantes es Hernández, Sampieri y Mendoza. Bueno, son estos dos autores que tienen varias ediciones de libros que ya han trabajado y que hablan mucho sobre el proceso que debemos seguir para hacer investigación científica, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hernández, Sampieri y Mendoza? Dice que el proceso de investigación, cuando hablamos de una investigación cuantitativa, investigación cuantitativa es cuando recogemos datos numéricos, cuantificables, ¿no? Eh, por ejemplo, yo quiero conocer sobre los ingresos o trabajar sobre los niveles socioeconómicos y voy a analizar y voy a recoger datos de los ingresos de las personas. Entonces estamos hablando de un dato numérico y por lo tanto es un proceso cuantitativo. Pero existen investigaciones donde recogemos datos cualitativos. ¿Y cuándo son datos cualitativos? Cuando no son números. Podemos hablar, por ejemplo, de, de las tendencias, de las costumbres, de la forma de ser de las personas. Entonces ahí estamos recogiendo datos cualitativos. Entonces vamos a ver, ¿qué nos dice Hernández, Sampieri y Mendoza cuando trabajamos una investigación cuantitativa? ¿Cuál es el proceso que debemos tener en cuenta, que debemos llevar a cabo? Bueno, ellos lo dividen en fases, ¿no? Y tenemos aquí la fase uno, que es la idea de lo que yo quiero trabajar. ¿Qué quiero trabajar? ¿Por dónde me quiero ir? ¿Qué quiero analizar? ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es la idea general que tengo? ¿Cuál es el tema general que tengo? ¿No? La idea puede estar, bueno, yo trabajo con pequeños productores agrarios y mi idea está en orientarme a ayudar a esos pequeños productores para que salgan de repente, pues, de una situación socioeconómica de niveles bastante bajos. Entonces, por ahí va la idea. Pero exactamente, ¿cuál es el problema? Entonces, aquí viene la segunda fase, la fase de identificar claramente el problema, es decir, de describir cuál es esa realidad problemática. En la fase número 3, bueno, ya sé cuál es el problema, como nos dijo hace un momento su compañero, hablaba del problema que trae o generan las lluvias torrenciales que forman parte del fenómeno del Niño, que se da en Piura, en una zona específica de Piura, y las consecuencias que trae ese problema. Muy bien, hasta ahí nos hemos quedado en el planteamiento del problema. Entonces, el problema puede ser
bastante grande. Como nos comentaba hace un momento su compañero, que las consecuencias de la lluvia pueden ser enfermedades, ¿no? Puede ser también eh, que también no haya muchos alimentos, puede haber una falta de empleo, etcétera. Entonces el problema, o sea, esa realidad que se está dando en un determinado lugar a causa de las lluvias torrenciales puede traer muchas consecuencias a nivel económico, a nivel de la salud, etcétera. Entonces, en la fase 3, en la fase 3, yo o sea, necesito tener un camino que me ayude a resolver el problema. Pero de repente mi dimensión, el alcance de ese problema puede ser demasiado grande. Estoy cogiendo la salud, estoy cogiendo la parte económica, de repente la infraestructura también, las pistas, las casas que se dañan, que se malogran por consecuencias de las lluvias. Entonces, ahí también me puedo dar cuenta que el problema que estoy viendo es demasiado grande. Entonces yo tengo que delimitar mi problema. ¿Por dónde voy a ir? ¿Por el lado de la salud? ¿Por la parte económica? ¿O por el lado de la infraestructura? ¿No? Entonces, en la fase número 3, yo voy a buscar información, voy a buscar literatura, esa literatura que puede ser de otros investigadores, de otras personas que también analizaron el mismo problema, para que me den un camino hacia la solución de ese problema que estoy viendo. Y para eso puedo recoger información de otras tesis, puedo recoger información de artículos científicos de algunos autores que ya han investigado sobre ese tema, puedo tener algunos antecedentes de información, puedo tener algunas teorías de información a través de libros, a través de revistas científicas, y eso con la finalidad de poder tener un camino hacia la solución del problema. Y ahí yo me voy a poder dar cuenta hasta dónde voy a llegar con mi investigación. ¿Voy a tomar en cuenta la parte económica o voy a tomar en cuenta la parte de la infraestructura o voy a tomar en cuenta la parte de la salud? ¿A qué le voy a dar más importancia? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y eso va a depender también de mis conocimientos, de mis habilidades, ¿no? Si yo no soy una persona experta en infraestructura, en carreteras, en construcción de casas, etcétera, entonces no voy a dar una solución al problema en función a la parte de la infraestructura. De repente yo más estoy orientada, mis conocimientos, mi especialidad está más orientado por el lado económico, a nivel empresarial, a nivel de ingresos de las familias. Entonces me vinculo más, el alcance de mi investigación va a llegar hasta esa parte, a la parte económica, las consecuencias que traen las lluvias en la parte económica, en las microempresas. ¿Qué solución le puedo dar? ¿Qué antecedentes hay? O a lo mejor yo estoy dentro de una carrera médica, del aspecto psicológico o de medicina general. Entonces, por ahí yo podría orientar mi investigación
y dejar de lado la parte económica y la infraestructura. ¿Y eso qué va a significar? Eso va a significar darle un alcance, delimitar hasta dónde va a llegar mi investigación, hasta dónde va a llegar el planteamiento del problema. A la hora de hacer la realidad problemática, como nos decía hace un momento su compañero, él hablaba de varios aspectos, pero yo le voy a dar énfasis a esa realidad problemática en función al alcance hasta dónde voy a llegar. Si yo soy, en mi caso, yo soy administradora de empresas, ¿no? Estoy más especializada en la parte económica, en la parte financiera, entonces a la hora de hacer el planteamiento del problema, le voy a dar énfasis a las consecuencias que traen las lluvias en la parte empresarial, en los ingresos de las familias, en la economía de las familias. Y para ello voy a plantear una hipótesis. Y esa hipótesis, ¿qué viene a ser? Viene a ser un supuesto que puede ayudar en la solución del problema. O puedo plantear una solución general, pero esa solución no necesariamente va a resolver todo el problema, sino que puede ayudar en una parte del problema con conocimiento, con un diagnóstico, con una implementación de un proceso, etc. Y luego, el siguiente paso, la fase número 6, voy a hacer el desarrollo del diseño de la investigación. O sea, cómo voy a diseñar mi investigación, qué pasos voy a seguir, qué procesos voy a llevar a cabo. Y luego voy a determinar una muestra. En este proceso, yo puedo decir que mi investigación va a ir orientada más a las consecuencias desde el aspecto económico de las microempresas. Entonces, voy a tener que analizar a las microempresas. Voy a tener que seleccionar una muestra, primero una población, luego una muestra para levantar información, para recolectar datos, para hacer encuestas, para hacer entrevistas. Y luego voy a analizar esos datos, es en la siguiente fase, analizar los datos. Y después de analizar los datos, voy a elaborar los resultados de ese análisis, que viene a ser la fase número 10, para finalmente llegar a mis conclusiones y recomendaciones. Esas conclusiones y recomendaciones van a estar en función al problema que hemos planteado inicialmente, donde en este caso le hemos dado más énfasis a la parte económica, empresarial, de las consecuencias que traen las lluvias a través del fenómeno del niño en un lugar determinado y que está afectando principalmente a un grupo que uno va a seleccionar y que está en función a un grupo de microempresas, de empresarios, etc. También Sampieri y Mendoza nos hablan del proceso que podemos llevar a cabo cuando hacemos una investigación de tipo cualitativo. Las fases son semejantes. Igual tenemos que empezar con una idea, con el planteamiento del problema, pero aquí vamos a hacer una inmersión inicial en el campo. Es decir, en esta etapa podemos hacer un diagnóstico previo, ¿no? Donde vamos a levantar información, pero no va a formar parte de la investigación en sí, es un diagnóstico que antecede a nuestra investigación. Esto se convierte en la fase 3 para tener un diagnóstico claro de lo que está pasando.
Y luego viene la fase 4, que es ya el diseño del estudio, qué pasos vamos a desarrollar. La fase número 5, vamos a definir claramente la muestra sobre la cual se va a desarrollar nuestro estudio. Tenemos la muestra y de esa muestra vamos a recoger datos a través de encuestas, de entrevistas, ¿ya? Y todo esto, todos estos pasos van a tener un marco de referencia a través de literatura que ya existe, de libros, de revistas científicas, etcétera, que me van a ayudar, nos van a ayudar esta literatura a tener información para ordenar y sistematizar toda nuestra investigación. Vamos a analizar los datos que recolectemos, vamos a interpretar los resultados y finalmente vamos a hacer un reporte de esos resultados donde terminamos con conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, los procesos son semejantes tanto para un tipo de investigación cuantitativa como para una investigación cualitativa, ¿ok? ¿Está claro, chicos? Por favor, me confirma. Sí, Miss, todo claro. Sí, Miss. Sí, Ya. ¿Alguna consulta? Cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Entonces, fíjense ustedes, hemos hablado de las etapas de investigación y las etapas de investigación empiezan por una idea, pero la idea no es la investigación en sí. La investigación nace finalmente del problema, pero no nos vamos a quedar en el problema. Hacemos investigación para presentar resultados, para hacer análisis, para finalmente llegar a conclusiones que nos ayuden a resolver el problema. Como les decía, no necesariamente vamos a resolver todo el problema, sino podemos resolver una parte del problema. En todo ese proceso de investigación hay que buscar fuentes de información. Como, como les decía, hay que buscar algunos antecedentes. Hay otros que ya investigaron sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos. En, en el año 2020, 2021, en pleno COVID, bueno, no hubieron clases para los niños y los niños con síndrome de Down, con algunas capacidades especiales, como le llaman ahora, no le estaban pasando muy bien. O sea, imagínense, ellos no podían ir al colegio, no había colegio presencial, no podían ir a clases presenciales y las clases las recibían de manera virtual. Pero un niño en esas condiciones, pues no es fácil que pueda concentrarse en una clase virtual. Entonces, las profesoras de colegios especiales estaban desesperadas, no sabían qué hacer, porque se comunicaban con los padres de familia y los padres de familia manifestaban que los niños estaban sufriendo crisis emocionales. Eh, no sabían qué hacer los padres. Los niños estaban enfermando, no por el COVID, sino por otro tipo de situaciones. Entonces, unas profesoras desesperadas me decían, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver este problema. Entonces, ¿es un problema real o es un problema ficticio o algo que de repente creemos que está pasando? No, es un problema real, real.
que se da en un momento, en un lugar, en una situación. Y ahí es donde necesitamos hacer investigación. Entonces, para poder resolver el problema, nosotros no tenemos todas las herramientas. O sea, no sabemos qué camino seguir, por dónde vamos a ir. No lo sabemos porque no tenemos la solución. Tenemos que investigar para poder resolver ese problema. Entonces, estas profesoras, y justamente también porque hay un compromiso, ¿no?, humano para poder resolver esa necesidad, ese problema, estas profesoras empezaron a ver cómo hacemos para resolver el problema. Se juntaron conmigo para yo poderlas orientar. Y lo primero que hicimos, o que hicieron principalmente ellas, es buscar antecedentes de información. ¿Para qué? Para que nos den un camino de solución. ¿Cómo hacer para que esos niños puedan estar tranquilos, puedan aprender, puedan estar bien en sus hogares, entre cuatro paredes, que no es fácil para ellos? Entonces empezamos a investigar, bueno, sobre todo las profesoras, eh, em- empecé a decirles, vamos a buscar información a nivel nacional, empezaron a buscar tesis, empezaron a buscar libros, empezaron a buscar artículos científicos, hasta que por ahí en algún documento encontraron que una de las formas de aprendizaje también es a través de la música, ¿no? Para que el niño esté tranquilo, se pueda concentrar, etc. Entonces empezaron a averiguar qué proceso se podía llevar a cabo eh, haciendo uso de la música, de la museología, de los instrumentos de música. Buscamos información a nivel de países de Latinoamérica, no encontramos mucho, había información muy general, pero se encontró información de otras universidades, de Europa principalmente, y sobre todo en España. Entonces estas profesoras empezaron a analizar, investigar y encontrar un camino de solución. Y ese camino de solución estaba en el uso de instrumentos, de la guitarra, eh, del violín, etcétera, etcétera. Pero habían ciertos instrumentos que en vez de generarles tranquilidad a los niños, les podrían generar más crisis emocional. Entonces había que evaluar qué tipos de instrumentos eran los más adecuados. Y generaron un proceso para ayudar a los padres de familia, para llevar a cabo un proyecto donde también buscaron instrumentos adecuados para que el profesor sea el papá o la mamá haciendo uso de la música. Entonces, el problema era una realidad y había una necesidad de resolver ese problema. Y justamente cuando nosotros no tenemos todas las herramientas para la solución, es que necesitamos recurrir a otras investigaciones relacionadas con el tema, con la problemática, y esas investigaciones nos van a dar finalmente un camino para resolver el problema. Esa búsqueda de fuentes de información tienen que ser fuentes de información formal. Pueden ser tesis, pero también pueden ser revistas científicas,
artículos científicos como Scopus, Cielo, My Love, etcétera. Nosotros a través de la universidad tenemos una biblioteca virtual y a través de la biblioteca virtual, bueno, la universidad paga para poder acceder, para que tanto los docentes como los alumnos puedan acceder a estas revistas científicas. Ustedes y nosotros los docentes podemos acceder, perdón, con nuestro correo electrónico, con nuestros accesos que tenemos para poder bajar información de estas revistas científicas. Y qué importante es esta información porque nos van a dar un camino para solucionar el problema. Bueno, además necesitamos de los gestores bibliográficos. Toda investigación tiene que tener citas. ¿Qué significa una cita? Es decir, tenemos que indicar si nosotros recogemos información de un libro o de una revista científica o de un artículo, tenemos que citar el autor. Si nosotros no citamos a los autores, entonces puede ser considerada esa investigación como una copia, porque estamos aparentemente diciendo que todo lo que está ahí es de mi autoría, o sea, yo lo escribí, eso es mío, cuando en realidad lo puedo estar tomando de otro autor. Y por lo tanto yo tengo que citar de dónde sale la información. Y esas citas, generalmente, cuando buscamos esas referencias, esas citas, tienen que ser, bueno, aproximadamente con una antigüedad de 5 años, no más de 5 años. ¿Qué es lo último que se ha escrito? ¿Qué es lo último que hay? ¿No? Y para eso existen algunos gestores bibliográficos que nos ayudan a citar y a crear las referencias bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, está Zotero, está Mendeley. También podemos hacer uso del mismo Word, ¿no? Del Office, del Word, porque también ahí existe una forma de citar y de hacer las referencias bibliográficas. Algunas veces en las investigaciones encuentro, no sé, como 50 referencias bibliográficas de libros, de revistas científicas, pero esas 50 referencias bibliográficas no tienen citas, o sea, en la parte del cuerpo del documento, de la investigación, no aparecen las citas, o sea, la cita del autor en cada párrafo, en en cada línea escrita, de dónde viene esa información, qué autor lo ha dicho. Entonces, toda cita tiene que tener su referencia bibliográfica. Y toda referencia bibliográfica tiene que tener una cita. Muy bien. Bueno, a través de las investigaciones que van a realizar, eh, dependiendo de que cumpla con todo el proceso de una metodología científica, entonces esa investigación puede presentarse a una revista indexada para que pueda ser publicada, ¿no? Entonces, al finalizar, ustedes pueden presentarse con su investigación a una revista para que su artículo pueda ser publicado. En realidad, todas las investigaciones las vamos a hacer de tal manera que puedan ingresar a una revista científica indexada y ese artículo pueda ser publicado. El artículo científico no siempre lleva todas las páginas que hemos trabajado. De repente en nuestra investigación hemos trabajado como cerca de 100 páginas, como puede ser una tesis o un proyecto de investigación.
Pero cuando hacemos una publicación en una revista científica, es un resumen de esa investigación que puede ser de 10 páginas o máximo de 15 páginas. Entonces, toda nuestra investigación tenemos que resumirla para presentarla como un artículo científico. Bueno, dependiendo del tema que desarrollamos, tenemos que elegir la revista más adecuada para publicar nuestro artículo. Existen revistas científicas que cobran por la publicación, ¿no? Por la publicación de un artículo. Pueden cobrar $100, $200, dependiendo del nivel de la revista, que puede ser una revista de difusión a nivel mundial o solamente a nivel de los países de Latinoamérica. Pero también existen revistas científicas donde podemos publicar y no nos cobran, no existe un costo por publicación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, varias eh, revistas, ¿no? Aquí a través de Simago, nosotros podemos encontrar y ver información de los diferentes tipos de revistas que exigen, perdón, que existen. Y hay revistas que están orientadas para la parte empresarial, otras para la parte, pues, de ingeniería, de sistemas, de innovación, etcétera. Entonces uno va a elegir la revista en la cual uno se adecua más en función al tema. Existen revistas también que están clasificadas por cuartil, cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, ¿no? Las revistas de cuartil uno quiere decir el nivel de exigencia de esa revista. Cuartil uno es lo más exigente, te observan todo, ¿no? Hay otras revistas menos exigentes de cuartil 3 o cuartil 4. Entonces, también a través de nuestra biblioteca virtual, nosotros podemos indagar y verificar cuál es la revista más adecuada en la que podemos publicar. Bueno, y luego viene en nuestra investigación la identificación de la problemática de estudio orientada a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, existen 17 objetivos de desarrollo, ¿no? Acá está del 1 hasta el 17. Entonces, dependiendo del problema que vamos a trabajar, donde vamos a analizar las consecuencias y las causas del problema, tenemos que identificar con qué objetivo de desarrollo nos vamos a vincular. Si el problema está en función a un tema de educación, tenemos que buscar el objetivo de desarrollo que habla de educación. Si el problema a resolver tiene que ver con un tema de salud, tenemos que buscar el objetivo de desarrollo relacionado al tema de salud. Entonces, todos los, todos los temas a investigar deben estar vinculados a un objetivo de desarrollo. Recuerden que estos objetivos de desarrollo han sido planteados por la Organización de las Naciones Unidas justamente para generar desarrollo de la mano de la parte social y de la mano de la parte ambiental. ¿Ok? Bueno, en función al problema a desarrollar, a trabajar, van a hacer el planteamiento de su título de investigación. Bueno, la realidad problemática que va a contener todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Estos elementos son parte de esa realidad problemática. ¿Ok? Muy bien, entonces, señores, de aquí vamos a dar un corte, de aquí ya se va a cortar acá otra vez el enlace, el Zoom. Vamos Disculpe, Misa, ¿a qué horas termina la clase? a las 9:50, a ver un ratito. Ok, Miss. Si no me equivoco, chicos, a ver, ¿me ayuda? Sí, mis a las 9:50. 9:50. Ok, Sí, Miss. ok. Entonces, bueno, aquí
compartí con la delegada un enlace para que puedan, por favor, ir colocando los grupos que se están conformando para los temas de investigación, ¿no? Entonces, a ver, voy a entrar al enlace, bueno, al Drive, y ya aquí ya estoy viendo que ya se están anotando. A ver, ¿se logra ver? Sí, Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos estomatología, psicología. Bueno, ahí veo de estomatología que ya hay un grupo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, acá enfermería, bueno, hay dos por el momento, igual pueden irse juntando. Miss, hola, disculpe, yo soy Sánchez. Por el momento solamente somos dos, porque aún no sé si se va a unir más a mi grupo. Sí, no importa, si son dos, no importa, vayan juntando. Normal, si es que llegásemos a ser dos, Sí, podemos sí, trabajar solamente los dos. no, o sea, lo que pasa es que O- por el momento, como todavía no están todos, porque faltan, por el ok, momento vamos a ir dejándolos a ustedes como dos nada más, pero yo pienso que de ahí van a ir sumándose más, ¿no? ya, Miss. Entonces, luego tenemos psicología, medicina. Entonces, por favor, les voy a dar un tiempo de aquí, unos 15 minutos, como el corte, como el break, para que ustedes vayan pensando en el problema, no en el tema, en el problema que quieren resolver. Ya, hace un momento, hace un momento he hablado de los proyectos que viene implementando la Escuela de Psicología, de Estomatología, de Derecho, y por favor traten de ver un tema que esté relacionado con lo que está trabajando cada escuela. Entonces, eh, van a trabajar el problema, no el tema, el problema. ¿Qué problema van a resolver? Por ejemplo, en psicología, relacionado con la salud mental. En estomatología, relacionado con la salud bucal, que tiene que ver una pasta dental ecológica que quieren trabajar a nivel de escuela. Y en derecho, todo lo que es la violencia, ¿no? Los problemas familiares que requieren de una asesoría legal. Entonces ahí están trabajando un centro jurídico para las familias vulneradas. Y así cada grupo, por favor, identificar el problema, no el tema, el problema. Y cuando retornemos, me empiezan a hablar del problema que están identificando y de acuerdo a eso, plantear posteriormente el título de la investigación. Entonces, para hacer el título de una investigación no es fácil. Primero tengo que entender claramente cuál es el problema que voy a resolver. Y si entiendo el problema, ¿hasta dónde va a ser la dimensión de mi problema? Al inicio quizás lo van a describir de manera muy grande, muy general, pero conmigo, con las herramientas que les estoy dando, van a ir delimitando ese problema. ¿De acuerdo?